Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos a este programa especial dedicado al Día del Medio Ambiente, en el que vamos a lanzar algunas preguntas incómodas en este momento. La crisis económica que nos ha traído la pandemia está disparando las tasas de paro, también las de actividades contaminantes. ¿Hay que proteger este empleo y las industrias que lo proveen? En España, el cierre de la planta de Nissan en Barcelona o Alcoa en Asturias, en Galicia, son algunos ejemplos. Buena parte de los fondos de recuperación económica van a ir destinados a la supervivencia de sectores. ¿Es lo adecuado o habría que aprovechar este dolor para acelerar la transformación hacia una economía circular, sostenible, tecnológica, más eficiente? ¿Cuáles son las inversiones que nos llevarían en la dirección correcta? ¿Qué empresas lo están haciendo? Son preguntas pertinentes en un momento en el que lo urgente no debería distraernos de lo importante. Y puede que nos esté ocurriendo en este momento. A lo largo de la jornada, en una programación especial, Capital Radio va a ofrecer la visión de los expertos en esta materia. Empezando por esta primera reunión, esta primera mesa que estás escuchando o viendo a través de Capital Radio, dedicada precisamente al Día Mundial del Medio Ambiente y a la nueva normalidad en la que todos estamos empezando a movernos. Aquí con nosotros está ya Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS. ¿Cómo estás, Leire? Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Encantada de poder participar en esta tertulia. Con nosotros también Lara Lázaro, es investigadora principal de Cambio Climático del Real Instituto Elcano. Hola, Lara, muy buenos días. Buenos días, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y compartiendo este debate tertulia, Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Un placer estar aquí. Yo creo que para cambiar el mundo también necesitamos cambiar las ideas que lo gobiernan. Y esas ideas que lo gobiernan a menudo las vamos debatiendo pues, en debates como este, ¿no? Vamos a empezar el debate y os voy a pedir una visión personal de lo que más os preocupa en este momento, en este instante en el que ya empezamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y que, en cierto modo, es una oportunidad extraordinaria para situar las claves que consideráis más importantes. Y lo planteo así, en términos de preocupación. Leire, ¿qué es en tu fuero interno y como experta, como presidenta de REDS, qué es lo que más te preocupa o inquieta en este momento? Bueno, en primer lugar, que hayamos, digamos, aprendido las lecciones de esta crisis, ¿no? Y que la salida a esta crisis tenga que ver con una nueva normalidad más basada en la sostenibilidad de lo que veníamos desarrollando antes de llegar aquí, ¿no? Esta crisis nos ha puesto de manifiesto algunos elementos de los que tenemos que aprender. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la necesaria conexión entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas. Y en los temas relacionados con el cambio climático y con el medio ambiente llevamos ya hace mucho tiempo con evidencias científicas que nos permiten saber qué es lo que va a ocurrir si no tomamos decisiones políticas. Por tanto, creo que es el momento de aprender de esa realidad que hemos vivido duramente con la crisis del COVID y que tomemos las decisiones oportunas en la salida de la crisis, ¿no? Y por último, la preocupación tiene que ver con que la respuesta o la salida en términos económicos, en términos sociales, en términos de movilidad de esta crisis haya tentaciones de que sea una salida no basada en la sostenibilidad ambiental, sino más basada en el carbono, ¿no? Y ese es el gran debate que tenemos en este momento encima de la mesa. Tenemos una enorme oportunidad, pero también amenazas. Así que vamos a unirnos en la oportunidad e intentar dar pasos hacia adelante en la buena dirección. Sí, ese es un asunto verdaderamente importante y vamos a entrar en el debate enseguida, en cuanto recoja efectivamente en esta primera ronda vuestras inquietudes. Lara, en tu caso, ¿dónde sitúas tus ámbitos de preocupación como investigadora? Pues en principio, en que la ciencia siga siendo, o empiece a ser más bien, la base de los procesos de toma de decisiones. Yo creo que hemos escuchado poco a la ciencia con respecto a esta crisis. Hemos escuchado poco a la ciencia, o no lo suficiente a la ciencia, en relación con las decisiones relativas al cambio climático. Yo creo que esto, desde un punto de vista académico, es fundamental. Es cierto que tenemos, pues en el caso del cambio climático, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático trabajando desde finales de los 80,
pero no hemos acompañado las decisiones políticas, las decisiones empresariales y las decisiones individuales, no las hemos acompasado al mensaje científico. Yo creo que esto debe de ser una de las lecciones aprendidas fundamentales. Además, sabemos que a nivel de la Unión Europea y a nivel de la proposición de ley, del proyecto de ley de cambio climático y transición energética, tenemos una propuesta para tener un comité de expertos sobre cambio climático para guiar las decisiones. Yo creo que el que la gobernanza de este tipo de instituciones, que no está propuesto solamente en España, sino que también está en el Reino Unido, también está en Francia, también está en México, pues que eso no lo olvidemos a la hora de tomar los siguientes pasos. Además, como economista de formación, si se me permite, pues es importante que reconozcamos que las distintas fases de salida de esta crisis del COVID-19 van a requerir distintas medidas y que, por lo tanto, va a haber medidas a corto, medidas a medio de recuperación y medidas a largo plazo de transformación de la economía, y que no hay que mirarlo como conjuntos disjuntos, sino como elementos que se suceden y que tienen que estar en la mente de aquellos que están pensando en la reconstrucción. Además, yo creo que es importante pensar en mirar más allá del análisis marginal y del tiempo de los mercados y entender que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, que son este marco general del que nos dotamos a partir de 2015, pone de manifiesto la necesidad de apostar por una sostenibilidad fuerte, si se me permite, en la cual el capital natural juegue un papel fundamental como sustento de la vida y de las actividades productivas tal y como las conocemos. Muy interesante aproximación. Gracias, Lara. Y Víctor Viñuales, en tu preocupación principal, ¿dónde sitúas las claves más importantes ahora en el Día Medioambiental? Bueno, para mí mi gran preocupación es que se acabe cometiendo un crimen, ¿no? Y el crimen sería que desaprovecháramos esta crisis, ¿no? Esta crisis ha comportado un dolor enorme, ¿no? Cientos de miles de muertos, familias heridas, un montón de afectados, desempleados, enorme, el dolor es enorme, ¿no? Y lo peor que podemos hacer es desperdiciar ese dolor, ¿no? ¿Y en qué sentido desperdiciarlo? Pues en el que nos venza la tentación de salir del túnel por la entrada del túnel, ¿no? Y en un ejercicio de que nos venza la inercia, ¿no? Y que nos venza un poco la añoranza de la economía del ayer, ¿no? Cuando en realidad la economía del ayer pues tenía muchos problemas, y cuando a alguien por un accidente, ¿no? Azaroso, como imaginamos que a nosotros se nos cae la casa que tenemos, ¿no? Por un terremoto, por un accidente, ¿no? Lo suyo sería que no la reconstruyéramos tal y como la teníamos, ¿no? Sino que aprovecháramos para decir, bueno, pues quería hacer la cocina más grande y este es el momento, ¿no? Tenía mal aisladas las ventanas, este es el momento de hacerlo, ¿no? O sea, quiere decir que en ese sentido no se trata tanto de reconstruir exactamente lo que teníamos, ¿no? Sino de aprovechar para regenerar nuestra economía, construyendo una economía robusta con empleos sólidos del siglo XXI, no la economía de anteayer, ¿no? Es muy gráfica esa imagen de no intentar salir por el mismo lugar de la entrada del túnel, ¿no? Sino aprender algo de todo ello. Vamos a entrar en el debate. Creo que el planteamiento de Leire es muy oportuno. A ver si vamos a buscar soluciones más basadas en el carbono en vez de seguir la línea previa. Y esto pues tiene que ver con la fortísima presión que están recibiendo los gobiernos ahora que las industrias sufren. Tenemos en España, ¿verdad?, el caso de Nissan en Barcelona, de Alcoa, por citar dos que son muy sonoros de los últimos días. Pero ¿cómo dirigir este debate, Leire? Bueno, en primer lugar, hay que apostar por una transición sostenible ambientalmente y también justa socialmente. Y eso requiere de acompañar los procesos de una mirada ambiental, pero también de una mirada social. Hay que pensar en planes, hay que pensar en la aplicación de la tecnología para alternativas. España está muy bien posicionada en términos económicos, por ejemplo, una apuesta clara y decidida por las energías limpias, donde podemos encontrar nuevos empleos y nueva capacidad económica.
Hoy estamos viendo que tenemos una dependencia importante de sectores económicos como el automóvil o el turismo, y eso nos hace reflexionar sobre que tenemos que apostar por una mayor diversificación de nuestra economía, apostar por una modernización de nuestra industria. Es decir, no es una transición fácil, pero hay futuro en una economía más verde. Y yo creo que hay que evitar ese falso dilema entre economía y sostenibilidad. Es que sin sostenibilidad no hay economía robusta, como decía, como se ha dicho aquí hace un minuto, ¿no? Y también es falso el dilema entre salud y economía. Si no hay salud, y creo que lo hemos vivido y sufrido de una manera muy clara en los últimos meses, no hay economía. Y por tanto, las salidas económicas pasan porque sean saludables y seguras, pero también sostenibles ambientalmente. Entonces, no es un dilema, al contrario, es un ganar-ganar, ¿no? Es un win-win, que se dice en inglés. Apostar por una economía verde significa apostar por una economía más eficiente, más inteligente y donde podemos encontrar nueva generación de empleo. Por tanto, esa es la mirada que una parte de la Unión Europea está apostando de una forma muy clara y donde yo creo que España puede ganar. O sea, no se trata solo de un tema de principios y valores en el que creemos, sino se trata además de una apuesta inteligente y eficiente para el futuro de nuestro país. Y una última reflexión. Lo decíamos antes, ¿no? Hemos hablado mucho estos días sobre si lo sabíamos, si conocíamos que una crisis como la que estamos viviendo podía llegar, si había algunas alertas que Bill Gates y otros grandes actores internacionales habían advertido, ¿no? Ahora no podemos ya volver atrás y es muy fácil hablar del pasado, pero sí podemos mirar al pasado para aprender de él y actuar en el presente y en el futuro. Y en los temas ambientales y de desarrollo y de cambio climático hay evidencia científica suficiente, no solo para hacernos conocer la realidad de lo que pasa, sino para enseñarnos un camino claro, y ahí tenemos los ODS y la Agenda 2030, sobre hacia dónde tenemos que ir para evitar los problemas que ya sabemos sucederán si no tomamos medidas y al mismo tiempo para apostar por un futuro de mayor bienestar para todos y todas. Por tanto, tenemos el conocimiento, tenemos la hoja de ruta y lo que necesitamos ahora es un paso de decisión política firme en esa buena dirección. Estamos hablando de España porque vivimos en España, pero somos conscientes de que esto es algo que concierne al planeta entero. Formamos parte de la Unión Europea y ahí va el hilo del debate para Lara, para preguntarnos si este debate está planteándose de forma coherente en los países, primero que formamos parte de la Unión y luego en el conjunto del mundo, porque estamos viendo los programas de urgencia de ayudas en Francia, Renault, por tomar también una referencia muy cercana. Sí, pues yo creo que la respuesta obviamente está siendo asimétrica. El componente geopolítico de la salida de la crisis va a ser fundamental. Si nosotros miramos, por ejemplo, a China, a Estados Unidos y a la Unión Europea como tres de los actores clave en el mundo en general, en el cambio climático muy en particular, el enfoque está siendo bien distinto. Si bien también hay asimetrías dentro de cada uno de los países y, por supuesto, dentro de la Unión. En la Unión Europea tenemos una hoja de ruta mucho más clara, tenemos el European Green Deal, esas guías políticas de la acción de la nueva Comisión, con un paquete de estímulos sin precedentes, un paquete de estímulos que tiene el objetivo de dar una indicación más allá de lo que puedan hacer los gobiernos en particular. Mencionabas Renault en Francia, para que esta recuperación sea eminentemente verde. Es decir, mire hacia el futuro en lugar de hacia el pasado. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, pues nosotros tenemos a nivel global, que me preguntabas también, Luis, tenemos 20 veces la legislación y las medidas ejecutivas a nivel climático que teníamos en los años 90, es decir, tenemos un marco regulatorio mucho más amplio y mucho más profundo. Tenemos en la Unión Europea un objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones a mediados de siglo. Es cierto que tenemos asimetría entre los Estados miembros, no es lo mismo Polonia con su mix energético
que España con sus recursos renovables, pero la apuesta de la Unión Europea yo creo que es bastante clara. Es decir, nosotros vamos a dedicar previsiblemente el 25% del presupuesto del marco presupuestario plurianual 2021-2027 al cambio climático, con un fuerte componente, un fuerte apoyo para temas de biodiversidad, que es el tema del medio ambiente del Día del Medio Ambiente este año. Y por lo tanto, esa indicación y ese estímulo por parte de la Unión Europea va a estar claro. Además, lo que se está pidiendo es que haya una condicionalidad verde. Es decir, si tú vas a apoyar a empresas que por razones sociales o por razones económicas has decidido apoyar desde los estados, desde los gobiernos de los estados miembros, entonces pídeles que tengan un plan para alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, para tener objetivos intermedios en 2030 y en 2040, y si eso no se cumple, pues que haya una cierta contrapartida por parte de los gobiernos, ¿no? Yo creo que esta es la idea que además ponen de manifiesto como una posibilidad investigadores en un estudio que han sacado recientemente en la Universidad de Oxford, Cameron Heckman y otros colegas, y hablan también de cómo apostar por las infraestructuras renovables, apostar por la I+D, apostar por la I+D limpia y apostar por la educación son inversiones que tienen mejor comportamiento en términos climáticos y además mayor multiplicador a largo plazo. Con lo cual, esto no quiere decir que no vaya a haber conflictos. Los va a haber porque hay paro, los va a haber porque las previsiones económicas son muy malas. Es decir, si nosotros esperamos que nuestro PIB caiga más de un 9% en España, en el entorno de un 7-8% en la Unión Europea, pues obviamente las dificultades va a haber. Nosotros no podemos dejar a las personas y a los sectores atrás, pero sí es cierto que si vamos a apoyar sectores que son altamente emisores, tenemos los instrumentos para ir encaminando esa transición. Además, lo que vemos es como una división en el sector empresarial, hay como una división, en España se ve claramente, ¿no? Tenemos la declaración, por ejemplo, del Grupo Español de Crecimiento Verde, y aquí se apoya paquetes de estímulos que estén alineados con los objetivos de sostenibilidad, apoyo al Pacto Verde Europeo, apoyo por una recuperación que esté alineada con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y si uno analiza, por ejemplo, en el otro lado, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, pues lo que se ve es ciertos elementos que podrían estar alineados con la recuperación verde, como por ejemplo, mayor despliegue de las infraestructuras para recarga de vehículos eléctricos, inversiones sostenibles, renovación. Es cierto que también se pide que se rebaje la fiscalidad y se rebaje la fiscalidad energética y se rebaje los costes para las empresas, ¿no? Y que se suspenda cualquier nuevo impuesto y que no se considere, por ejemplo, un impuesto de ajuste del carbono en frontera. O sea que hay espacios de disenso, pero yo creo que hay espacios para, primero, la condicionalidad y segundo, impulsar aquellos elementos que nos posicionen mejor en esta nueva ola de la innovación, que es una ola del uso eficiente de los recursos y de la sostenibilidad. Es una ecuación muy bien explicado, Lara, de variables, pero si conocemos cuál es el resultado que esperamos obtener, es como una regla de 3, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que debemos ir introduciendo en la ecuación, en cierto modo. Víctor, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que hay un hecho que ocurrió hace poquitos días que ha tenido cierta repercusión, pero que creo que merece conectarlo con el debate de hoy, ¿no? Hace muy poquito, 242 personas de prácticamente todo el arco político, personas relevantes de todo el arco político, de los grandes presidentes de las compañías del IBEX, ¿no? De los secretarios generales, ¿no? De entidades, instituciones científicas, las 3 personas que estamos aquí, Leire, Lázaro y yo, rubricamos un manifiesto, ¿no? Que era por una recuperación sostenible, ¿no? ¿Y por qué esa amplitud? ¿Por qué esa pluralidad de voces de grandes empresas, pequeñas empresas, los sindicatos? Porque hay una convicción general, ¿no? Y hay una convicción general de que la recuperación sostenible, por un lado, es necesaria,
porque se ha dicho, tanto por Lara como por Leire, necesitamos hacer de alguna forma las paces entre la economía y la biosfera. Hemos construido un modelo de desarrollo que cada vez que crecía la economía lo que hacía es destruir la vida, y esto no puede ser, no puede continuar, ¿no? Entonces estamos obligados a eso, no podemos estar sanos en un planeta enfermo, ¿no? Entonces, primero es necesaria, ¿no? Segundo, es inteligente, lo decía Lara. Es decir, una parte muy importante del dinero público que va a venir de la Unión Europea y del dinero privado, lo dijo el CEO de BlackRock en este mismo enero antes de la pandemia, quiero decir, no habrá dinero, no habrá inversiones para las empresas que desoigan las voces del cambio climático, ¿no? Entonces, es lo más inteligente. 3, es lo más fácil. Ya tenemos los planes, ya está el European Green Deal, ya está el Plan Integrado de Energía y Clima, ya está, ya sabemos lo que hay que hacer. No tenemos que pensar en ocurrencias, pues vamos a ver, no, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y cuarto, es lo más justo. Porque ¿quién va a pagar todas estas inversiones? Pues nuestros hijos. Y sería de una injusticia enorme que les hiciéramos pagar inversiones que les van a dañar. No puede ser. Al menos que paguen inversiones que van a ser buenas para ellos, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que se está instalando una convicción, ¿no? Y que tenemos que profundizar en esa convicción para que la salida de la crisis vaya en esa línea de recuperación sostenible, ¿no? Con enorme sentido común lo estáis planteando. Estamos realizando este programa especial en Capital Radio con Víctor Viñuales, a quien están escuchando, director de ECODES, con Lara Lázaro, investigadora principal del cambio climático del Real Instituto Elcano, y con Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS. Recordamos que nos queda la mitad de este debate, que cuenta con el patrocinio de LG Electronics, que es líder en ecotecnología, y del movimiento Smart Green España, cuyo objetivo es reforestar 47 millones de árboles al año entre todos los ciudadanos. Y también contamos con la colaboración de Cantrian, Nordea y el Banco de Montreal, BMO Global Asset Management, que nos acompañarán en los próximos espacios en los que podrás disfrutar e informarte en este Día Mundial del Medio Ambiente que anticipamos. Y aquí seguimos en este programa especial anticipando el Día Mundial del Medio Ambiente en Capital Radio e intentando plantear el gran debate de este momento. Las lecciones aprendidas tras la pandemia, bueno, estamos en medio de ella todavía, del COVID-19, deberían servirnos para no perder el objetivo que antes nos guiaba para construir un mundo medioambientalmente más sostenible. Y en la primera parte de este debate lo han planteado con gran claridad nuestros invitados. Acaban de escuchar a Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, a Lara Lázaro, investigadora principal del cambio climático del Real Instituto Elcano, y a Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Hace un instante, Lara planteaba de una forma muy estimulante que su gran preocupación es que la ciencia comience a ser el centro de las decisiones, que se tomen decisiones de acuerdo con lo que la ciencia nos va enseñando y descubriendo, pero todos sabemos que está en el centro del debate político esta cuestión, que se acusa a los científicos de no saber de política, se les dice que no saben de economía, que no saben de negocio y que por lo tanto quizás seguirles fielmente lo que ellos nos van diciendo no es adecuado para las necesidades de los ciudadanos, de la población, de la humanidad. ¿Qué opinas sobre eso, Leire Pajín? Bueno, yo creo que lo importante no es de lo que saben o dejan de saber, sino a quién escuchan para tomar decisiones. Y creo que una lección aprendida de esta crisis efectivamente tiene que ver con cómo mejoramos los canales de conexión entre el conocimiento y la ciencia y los tomadores de decisiones. En ese sentido, aprovecho, por ejemplo, para invitar a quien nos está escuchando. El viernes, desde la plataforma del día después, lanzamos un debate a las 4 sobre, por ejemplo, cómo conectar las predicciones climáticas y los sistemas de predicción en los que la ciencia trabaja con los actores humanitarios, para que aquellos actores que trabajan en respuestas a emergencias climáticas, humanitarias y de salud puedan trabajar en la preparación de esas respuestas con mayor anticipación, podamos anticiparnos y no tener que responder solo cuando esto ocurre. Por lo tanto, tenemos que fortalecer esos espacios de conexión entre la ciencia, la investigación y las tomas de decisiones. Y para ello hay que incorporar a las estructuras de instituciones públicas y a las estructuras de toma de decisiones, sin lugar a dudas,
a científicos y a expertos. Como también hay que intentar que el mundo de la ciencia sea capaz de trasladar sus resultados y su conocimiento y de convertir ese conocimiento en políticas públicas o en acción. Yo trabajo en un instituto de investigación, el Instituto de Salud Global de Barcelona, donde precisamente hay un área importante de traslación de esa ciencia a políticas públicas o a proyectos de impacto en el terreno, porque entendemos que es importante que la ciencia y los resultados de la ciencia no se queden solo en el ámbito académico-científico, sino que traspasemos esa frontera y lo convirtamos y lo conectemos con las decisiones de política pública. Una última reflexión. La semana pasada, desde la Red Española de Desarrollo Sostenible, sacábamos un informe sobre el rol de las universidades en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que es un buen momento en el que estamos viviendo para hacer una reflexión sobre qué papel tienen que jugar las universidades y, por tanto, el conocimiento y la formación en la toma de decisiones públicas y en la apuesta por el desarrollo sostenible. Y aquí hay mucho por hacer. Tenemos ejemplos de buenas prácticas. Ese informe que podéis encontrar en la web recoge buenas prácticas de cómo muchas universidades están alineando sus programas de investigación y sus programas de formación con los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos que hacer un esfuerzo por conectar de una manera mucho más clara la universidad, la academia y el conocimiento con los grandes retos que hoy tenemos por delante. Por tanto, efectivamente, una de las lecciones aprendidas es cómo conectar mejor el mundo del conocimiento y la ciencia con la toma de decisiones, y para ello tenemos que crear una cultura de trabajo que esto sea de una forma natural y normal y no una excepción, como desgraciadamente hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Víctor Viñuales me estaba pidiendo la palabra. Creo. Sí, porque para mí hay un momento, ¿no? Todos recordamos un poco a Boris Johnson, ¿no? Pues haciendo, bueno, comentarios un poco, bueno, despreciativos, ¿no? En realidad desoyendo la ciencia, como había hecho Trump, como había hecho Bolsonaro, ¿no? Que son los mismos negacionistas también de la ciencia en el caso del cambio climático, ¿no? Y de repente enferma. ¿Y cuál es su esperanza? Su gran esperanza, que en la UCI la ciencia médica le salve. Felizmente le salvó. Quiero decir que eso supuso una cura de humildad, ¿no? Frente a esa soberbia estúpida, ¿no? De yo sé más que los científicos y yo sé todo lo que pasa en el mundo, ¿no? En ese sentido yo creo que con la crisis del coronavirus hemos experimentado en nuestras carnes el coste brutal de desobedecer a la ciencia, de no hacer caso a sus llamamientos, de reiteradamente procrastinar, de no tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Que de alguna forma es muy similar a cuando no estamos haciendo caso a una enfermedad, vamos al médico, hemos procrastinado reiteradamente y el médico efectivamente nos da noticias brutales y nos dice el miércoles el quirófano. No nos dice tómate estas pastillas, no nos dice pasea un poco, no nos dice cambia de hábitos alimentarios. Nos da noticias brutales. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Hemos tenido que parar el mundo. Brutal. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo ha comentado antes mis compañeras, ¿no? Del debate, que aprendamos y no sigamos desoyendo a la ciencia, porque ese desoído a la ciencia tiene costes enormes, brutales. Bueno, en la parte positiva, esto lo introducía Lara Lázaro como su principal preocupación. Lara, los científicos están ya en los consejos de ministros, están siendo escuchados, es decir, parece que sí han conseguido meterse más en la máquina de poder y toma de decisiones con esta tragedia que estamos viviendo del COVID-19, ¿no? Bueno, déjame hacerte un apunte sobre Sí. tu introducción inicial, porque decías, bueno, los científicos no saben de economía, no saben de empresas. Afortunadamente no solo son los científicos naturales, sino existen los científicos sociales, por muy infame que sea la ciencia económica, entre otras, ¿no? Sí. Y hay doctores en administración y dirección de empresas. O sea, quiero decir que el método científico aplica a yo creo que una gran panoplia de áreas, ¿no? Yo creo que más que no solo introduciendo los científicos y los comités científicos de suerte que se marquen unos objetivos y esos objetivos se adopten por los gobiernos. Y luego sí, nosotros podemos discutir sobre si es mejor
un impuesto piguviano o un estándar, dependiendo de la elasticidad precio de la demanda y dependiendo de, en fin, nosotros luego, que es un poco lo que ha pasado en el Comité de Expertos sobre Cambio Climático del Reino Unido, que ha tenido, bueno, pues un impacto muy importante en el proceso de toma de decisiones político, que se ha convertido en el referente para la toma de decisiones tanto en los partido laborista como en los conservadores, y que ha elevado el debate público. Entonces yo creo que tenemos ejemplos de cómo funcionan. Es cierto que cuando hablamos con compañeros y amigos de empresas, etcétera, etcétera, nos dicen, bueno, es que en realidad esto podría no funcionar en España. Bueno, tampoco existía un comité de cambio climático en el Reino Unido antes de 2008. Y si uno quiere poner la ciencia en el centro de los objetivos y luego los gobiernos y los partidos y los ciudadanos para modular y discutir cómo se llegan a esos objetivos, pues hay ejemplos y hay estudios. Por ejemplo, hay un estudio sobre qué tipo de comité de expertos de cambio climático podría tener España, del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que hace una comparativa de distintas instituciones. Es decir, que hay no solo ejemplos, sino expertos interdisciplinares en esos ejemplos que ayudan a gestionar sistemas complejos, porque este es el problema, que tenemos problemas interconectados de una complejidad enorme y que nos exigen cambiarlo todo, cambiar el modelo de producción, el modelo de distribución y el modelo de consumo que nos ha proporcionado bienestar asimétrico y dependiendo de dónde seamos y de quiénes seamos, desde la revolución industrial hasta ahora. Pero hay modelos. Entonces yo creo que eso... Clara, decías algo que me parece muy importante, porque cuando hacemos reflexiones a veces hablamos solo de nuestra propia realidad más cercana, ¿no? Y tú has hecho comparaciones muy interesantes sobre otros países, lo que está ocurriendo en otros países vecinos. Pero yo creo que si algo deberíamos haber aprendido de esta crisis es que además efectivamente estamos ante fenómenos complejos e interconectados. Por tanto, no es suficiente solo con tener un buen comité de expertos nacional, sino que es fundamental que haya una conexión evidente entre científicos y expertos de diferentes países. Lo estamos viviendo con los tratamientos y con las vacunas del COVID. Nunca antes ha habido una mayor conexión y una mayor apuesta científica entre diferentes grupos de diferentes países, incluso de instituciones públicas y privadas, por colaborar para conseguir resultados. Eso quiere decir y poner de manifiesto la necesidad de entender de una vez por todas, esperemos, que el mundo en el que vivimos hoy efectivamente está absolutamente interconectado y que la seguridad humana personal y el bienestar personal pasa por el bienestar común. Y esto pasa, por tanto, por una mayor conexión entre tomadores de decisiones y científicos y también entre científicos de diferentes países. Intercambiar el conocimiento, conectar el conocimiento y además garantizar que ese conocimiento no se quede solo en el norte, también llegue a los países en vías de desarrollo, es fundamental para este reto complejo del que hablabas, ¿no? Por tanto, creo que es importante que esa dimensión global e internacional también esté en nuestras reflexiones. ¿Y dónde creéis que están esos motores para que esto suceda de esta manera que estáis planteando? Porque la realidad muestra otra cosa. Efectivamente, hay una declaración de la OMS con muchos países que se suman pidiendo una licencia abierta para la vacuna, pero la realidad muestra que hay gobiernos ya comprometiendo las primeras fabricaciones de dosis para vacunas para sus ciudadanos. Es decir, el más rico sigue teniendo la gran ventaja de proteger mejor a sus ciudadanos. Y sucede también con las protecciones a las empresas, a las industrias de las que hablábamos antes. Es decir, este momento, esta forma de trabajar sobre fenómenos complejos e interconectados, lo que puede generar también es una enorme desigualdad, puesto que los mejores gestores en la transición son los que se van a quedar con la mejor parte y precisamente por eso generar una mayor desigualdad. Es un riesgo que puede ser mayor del que teníamos antes. ¿O no lo veis así? Bueno, es que yo creo que con el coronavirus hemos experimentado, ¿no?, con la fraternidad del dolor común, ¿no?, que un bicho pequeño pues nos sometía a todos los seres humanos, independientemente
de las banderas, del color de nuestra piel, de la lengua que hablamos, de todo, ¿no? Incluso del dinero que tenemos cada uno, ¿no? Nos sometía un poco a una amenaza enorme, ¿no? Y yo creo que ahí quizás veo quizá una ventana de oportunidad en el sentido que hemos visto que los problemas globales, este lo es, ¿no? Solo se pueden resolver con un ejercicio de cooperación global. Lo explicaba muy bien un artículo Bill Gates, ¿no? Mientras haya países, zonas donde ese virus siga anclado, pues el conjunto de la humanidad estará amenazada, ¿no? Entonces, que en ese sentido hemos visto que problemas globales solo se pueden resolver bien a través de la cooperación global. El cambio climático es lo mismo. Es decir, la modificación de la corriente del Golfo, lo que está sucediendo en el Ártico, afecta al conjunto de nuestro planeta, ¿no? Y lo que pasa en la Amazonía afecta al conjunto de nuestro planeta. Claro, eso introduce una tensión, ¿no? Entre esa cooperación multilateral, esos organismos, la OMS, Naciones Unidas, ¿no? Y el América primero, ¿no? En mi país primero, mi tribu primero. Y hay una tensión y una confrontación entre la gente que siente, atendiendo a la parte del cerebro reptiliano que todos tenemos, ¿no? Una añoranza de mi tribu, ¿no? Mi tribu, mi tribu, mi tribu, ¿no? Y la gente que entiende que en este momento de la historia de la humanidad solo podremos salir cooperando entre nosotros, ¿no? Y yo creo que sería el momento, y es un buen momento, para la creación de una especie de ciudadanía cívica global, ¿no? Que empuje, porque muchas veces los gobiernos, por intereses particulares, por intereses electorales, por una excitación del populismo, lo que hacen es justamente trabajar en sentido contrario. Mi bandera, mi tribu, como dice Trump, ¿no? El virus chino, ¿no? Es decir, ese tipo de comportamiento, ¿no? O como decía Bolsonaro, no, a los brasileños aquí, no, nosotros, por favor, el virus no puede con nosotros, ¿no? Este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces hay esa tensión y esta cooperación global no la deberíamos dejar solo en manos de los gobiernos, sino que la sociedad civil mundial tendríamos que movilizarnos, extender redes, extender complicidades para de alguna forma empujar y fortalecer esa cooperación global, ¿no? Bueno, hay movimientos. ¿Os acordáis perfectamente? Quedó interrumpido por el COVID-19 de los jóvenes de Greta Thunberg. Clara, pero no sé si hay muchos más movimientos en el mundo que puedan responder a este estándar, a este patrón que bien está dibujando Víctor. Bueno, la preocupación por el medio ambiente y por el cambio climático, si bien es variable a lo largo del tiempo y es procíclico, es decir, cuando la economía va bien, vemos en general pues mayores grados de preocupación, ¿no? Mayores niveles de preocupación, pero lo que vemos en los últimos años en los estudios internacionales del Pew Research Center a nivel global, aunque no cubre todos los países sus encuestas, a nivel del Eurobarómetro, y nosotros en el Real Instituto Elcano tenemos pues distintas encuestas. El año pasado sacamos una sobre los españoles y el cambio climático, y este año nuestro barómetro número 41, en el cual pues preguntábamos por la preocupación con relación a la emergencia climática, y preguntábamos a los ciudadanos también pues en qué querían gastar el dinero, en qué querían aumentar el dinero del nuevo presupuesto europeo, ¿no? Y esto conecta tanto con la reflexión que hacía Leire hace un momento relativa a la pobreza y al desarrollo, y lo que nos sale es que, por ejemplo, en España, en una encuesta de 1.000 individuos, a lo que queremos que se dedique más en el presupuesto europeo que entra sería a ciencia y tecnología, otra vez los ciudadanos pidiendo la ciencia en el centro de los presupuestos, y además apoyando la ciencia en el centro de los procesos de toma de decisión políticos, a energías renovables, a la política agraria europea y a apoyar a las regiones menos desarrolladas dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, hay ese deseo, ese elemento de demanda a nivel nacional, hay elementos de empuje, de impulso a nivel internacional, porque tenemos a la hora de actuar
pues todo el marco del Acuerdo de París, todo el marco de los ODS. Y por otro lado, tenemos una situación muy complicada a nivel geopolítico, que antes se me ha quedado en el tintero, pero que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y es que si nosotros miramos, como decía Víctor, a Estados Unidos o a China, la situación es imposible, yo diría, a efectos de colaboración internacional en materia climática y en materia de salud, lo que acaba de hacer Trump de retirar los fondos a la OMS, pues es una muy mala señal, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos esperar de un presidente que ha dicho que, por ejemplo, el cambio climático es un tema, fue un invento de los chinos, que su componente antropogénico no está claro, que, como decíamos, ¿no?, el America First, pues vemos como un individualismo diacrónico frente a una cooperación sincrónica, que es lo que necesitamos. Entonces, de Estados Unidos eso no va a venir. Esto sigue siendo, igual que hay complicación en términos de pérdida de PIB y pérdida de empleos, pues en Estados Unidos más de los 36 millones de personas pidiendo beneficios por desempleo, tasas de desempleo que pueden llegar a niveles, pues no sé si tanto como en la Gran Depresión, pero vamos, hay algunas estimaciones que son muy malas. Es decir, la situación está muy complicada. Si miramos a China, por ejemplo, es cierto que sigue un diálogo abierto porque hay un interés de presentarse como un país que apoya el multilateralismo, y recuerdo ahí el discurso en el Foro Económico Mundial de enero del 2017 de Xi Jinping, ¿no?, de adalides del Acuerdo de París y demás, pero el empleo, y es cierto que han eliminado ese objetivo de crecimiento económico que no se había eliminado de China desde hacía décadas, y van a poner el énfasis en el empleo, pero no está claro que vayan a frenar el ritmo, por ejemplo, de centrales eléctricas de carbón. Entonces, y no está claro cómo se va a salir de la crisis, aunque haya un interés y un cambio y un impulso a la agenda climática, ¿no? Entonces, la situación geopolítica es complicada. La Unión Europea sigue siendo un líder mediante el ejemplo, un líder que además hasta la fecha, y las cosas se van a poner más complicadas porque llegar a emisiones netas cero va a ser muy complicado, y va a haber ganadores y va a haber perdedores y va a haber que compensar. Pero es la única potencia significativa, con un 9% de las emisiones, y uno de los principales mercados a nivel mundial, que apuesta decididamente por una transición sin ambajes. Leire. Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho, pero añado algo más. Creo que efectivamente vamos a ver, y los estamos viendo ya, esas tentaciones por responder a esta crisis de forma muy diferente. Vivimos hace unos meses la guerra por los suministros, incluso dentro de la propia Unión Europea, algo que puso de manifiesto las carencias que tenemos, y también la forma a veces de responder, ¿no? En vez de con mayor concertación o con mayor unidad o con mecanismos de central de compras que la Unión Europea debería haber aprendido hace mucho tiempo, con una guerra entre países, ¿no? Y vamos a vivir una guerra por el acceso a los tratamientos y el acceso a la vacuna. Por eso es tan importante, en mi opinión, que la Unión Europea y que España, como están haciendo por otra parte, apuesten por mecanismos que garanticen no solo que pueda haber una vacuna lo antes posible y se pueda producir, que ese va a ser el gran reto, no solo que se consiga desde el punto de vista científico, sino que haya una capacidad suficiente para producirla a escala planetaria, sino luego el acceso. Y la apuesta, por tanto, por mecanismos como CEPI, como otras iniciativas que han sido lideradas por la Unión Europea y donde España está apostando, creo que es el camino. Un camino para garantizar no solo el acceso a nuestros propios ciudadanos, que también, sino el acceso a todos los habitantes del planeta a un precio que pueda permitírselo todos los países. Porque, de nuevo, hay algo que seguramente no hemos aprendido del todo, pero aunque pudiéramos garantizar solo la protección a nuestros ciudadanos dentro de nuestras fronteras, serviría de poco. Si algo hemos aprendido es que la movilidad humana aumenta los retos globales, y que si un virus brota en China, a los pocos días y a las pocas semanas nos pone en jaque
al sistema de seguridad y de salud de cualquier país del mundo, por lejos o cerca que esté. Eso significa que no es suficiente, incluso en términos egoístas, no es ni suficiente ni inteligente apostar solo por salidas nacionales o por salidas de protección nacional. Hoy, si no salimos todos de esto, no saldremos ninguno. Y por tanto creo que la apuesta por estas medidas globales y de acceso a todos y todas son una medida, además de justa y de valores, inteligente para intentar paliar los problemas que tenemos hoy. Es verdad que esto va a tener muchas discusiones. Además, hay otros elementos que vamos a tener que tener en cuenta. Hay elecciones en Estados Unidos. Trump quiere jugarse mucho del resultado a la carta de ser el primer país que descubra la vacuna y que de alguna manera tenga el poder de acceso y de distribución, y por tanto vamos a ver muchos elementos complejos y difíciles. Pero creo que los que estamos aquí tenemos la obligación de seguir poniendo de manifiesto que la salida inteligente, además de justa, es precisamente la salida que incluya a todos y todas en esa seguridad global. Sí, pero no debe ser fácil, porque como decía Víctor, la fuerza desde luego estaría en la construcción de un movimiento cívico global, pero ¿cómo se articula eso para que no sea instrumentalizado políticamente por unos o por otros? ¿De qué manera podría tomar cuerpo algo así, ¿no? Trascendiendo fronteras, trascendiendo intereses personales y buscando esa sincronía que efectivamente explicabais bastante bien, Víctor? Está tomando cuerpo ya, ¿eh? ¿Sí? No es que podría, está tomando cuerpo ya, ¿no? Quiere decir que, decía Merton, que a mí es una frase que me gusta mucho, quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos. Hay mucha gente en el mundo, en distintos espacios, dentro del mundo de la empresa, de las administraciones públicas, en las ONGs, en las universidades, en la ciencia, que está soñando y pensando y queriendo un mundo parecido, ¿eh? Que sería el mundo, Leire, esto te va a gustar, Leire, atenta, el mundo de los que está diseñado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La humanidad tiene un plan, es este plan y el Acuerdo de París. Y nos hubiera pillado mejor si lo hubiéramos implementado ya, este plan. Es decir, los virus pueden acompañar y nos van a sorprender, pero estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no son solo deseables, es lo más prudente y lo más seguro para afrontar las incertidumbres y los riesgos que tiene la vida, ¿no? No es lo mismo haber pasado el coronavirus en Alemania, que tiene 29 UCIs por 100.000 habitantes, ¿no? Que en España, que tenemos 9, que en otros países, que cuántos UCIs, Leire se los sabrá mucho mejor que yo, en África o en Asia, no es lo mismo. Entonces, lo prudente y lo seguro es que de una vez por todas construyamos ya el mundo que queremos y el plan que tenemos. Ya lo tenemos, lo que hay que hacer es hacerlo. Describo para nuestros oyentes de la radio que Víctor Viñuales ha exhibido, se ha colocado una preciosa mascarilla de colores con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para recordar efectivamente que eso deberían ser los principios que nos guían. Precioso, Víctor, ya nos contarás cómo conseguirla. Bueno, estamos en los últimos minutos. Creo que esa frase de Merton es estupenda. No sé si tenéis frases favoritas o ideas sencillas que en apenas un par de minutos para cerrar este debate pues puedan ser llevadas por cada uno de nosotros como banderas, como inspiraciones, como, no sé, elementos sencillos que colocar en nuestro escritorio, en nuestros molesquines para no perder de vista lo que es importante. ¿Tenéis algo así, Lara o Leire, vosotras? Muy diferente a todas las compresas que conoces. Te harás más limpia que nunca. Tenemos... Pues, sí, Lara. Perdona, es que no te he oído bien. Si tenéis alguna frase, ¿sí?, alguna idea inspiradora para no perder el objetivo que nos está uniendo en este debate de hoy, que es dirigirnos, trabajar porque nuestro planeta sea sostenible medioambientalmente. Recordemos por qué estamos aquí, ¿no? Para hacer reflexionar sobre esto. Una frase que me inspira mucho es una que decía André Malraux, que decía: el motor de la revolución es la esperanza, ¿no? Si no hay esperanza, no hay cambio social, ¿no? Entonces, un gravísimo problema
es el déficit de esperanza que estamos padeciendo, ¿no? Y entonces yo creo que todos tenemos que contribuir, ¿no?, a que no se apague la hoguera de la esperanza y al revés, a incrementarla. Y se incrementa sobre todo cuando hacemos cosas, cuando intentamos mejorar el mundo, ¿no? Muy bien, pues Pues- nos sirve perfectamente. ¿Sí? Sí, no, Claro. yo creo que sabiendo que tenemos el Día Mundial del Medio Ambiente, yo creo que esas frases que han sacado sí deben guiarnos, ¿no? Para cuidarnos debemos cuidar el planeta, es tiempo de reconstruir mejor para la gente y para el planeta. Muy bonito. Pues terminamos, salvo que Leire nos diga lo contrario, se nos acaba el tiempo. Bueno, yo iba a decir que estos días vuelvo a rescatar mucho a Hariri porque toda esta reflexión sobre que no sabemos cómo será el mundo que viene, pero lo que sí sabemos es que será como hoy tomemos las decisiones, nos pone de manifiesto de lo importante que es que empecemos a tomar decisiones ya para que el mundo que aquí estamos intentando construir sea el que queremos. Leire Pajín, Lara Lázaro, Víctor Viñuales, gracias de corazón por haber compartido estas estimulantes ideas. Cuidaos mucho, cuidémonos. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.